Eduardo Ramírez Villamizar es uno de los artistas modernos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. Nació el 27 de agosto de 1922 en Pamplona, Santander. Es el menor de 11 hermanos. En 1929 su familia entró en bancarrota y tuvo que desplazarse a la capital departamental de Cúcuta, donde el artista permaneció hasta 1940. En el año 1940 comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Bogotá, pero antes de finalizar la carrera en 1943 decidió realizar un cambio e ingresar a arte y decoración, donde un año más tarde participó en su primera exposición colectiva. En esta primera etapa realizó la mayoría de sus acuarelas, porque en su técnica podía transmitir las transparencias espirituales del ser. Un ejemplo de ello es el retrato de Juan Manuel. Pero poco a poco fue abandonando la acuarela y comenzó a trabajar con el óleo, donde exploró diferentes formas de concebir su arte. Tuvo un paso por las obras figurativas y expresionistas. Estuvo influenciado por los trabajos de Edvard Munch, Vicente Van Gogh, Jacques Renoir y Rufino Tamayo. Además, el contexto artístico nacional estaba influenciado por el muralismo mexicano. Gran parte de las producciones artísticas estaban sujetas a temáticas con fuertes ideales religiosos, políticos o sociales. Y es por eso que en su trabajo realizó obras como El Ángel Flautista, Girasoles, El Ciego y El Matadero. Durante uno de sus viajes a París tuvo una revelación. Me encuentro con algunos textos de Nietzsche, con algunos escritos de Heidegger sobre Nietzsche, y me apasionaron, me interesaron muchísimo y me causaron también muchísimo dolor, porque me volvieron ateo. Sigo creyendo que cuando logro alguna escultura buena, mi escultura tiene algo de religioso, de místico, de todo eso interior. Entonces ahora sentir que en todo eso hubo mucha mentira y que sigue habiendo mucha mentira ha sido tremendo para mí, pero al mismo tiempo vigorizante, y me hubiera gustado haberlo sabido antes. Llegó a una espiritualidad que es el resultado del equilibrio entre color y espacio, un color desprendido de sus implicaciones referenciales o atmosféricas, un espacio que no se coloca como ornamento sobre un fondo neutro, sino que tiene valor de relación, que es en sí el mismo significante. Color como espacio, el espacio determinando estructuras, color en el espacio. Su inclinación por la abstracción surgió durante su estadía en París, a principios de la década de los 50, durante la cual se familiarizó con el constructivismo ruso, que proponía romper los límites de lo que podía considerarse pictórico, reduciendo las formas y líneas y explorando la posibilidad de crear un lenguaje universal. Más allá de Vasarely, descubrió otros artistas geométricos vinculados a la galería de Denis René, como Jean Duas y Auguste Herbin. De vuelta a Colombia, ya es prácticamente un pintor abstracto, como se puede constatar en El vaso azul de 1953. Los años 50 y 60 fueron de experimentación, también motivo de sus estudios y lecturas. Su interés por la abstracción se combinó con su fascinación por el arte precolombino gracias a las ideas de Joaquín Torres García con su universalismo constructivo, además de las construcciones prehispánicas que conoció en México y en Perú, formando parte de un lenguaje único e innovador por el arte colombiano. Aquí, en su obra El Dorado, se muestra una de sus primeras obras públicas y uno de sus primeros intentos por construir el espíritu del arte precolombino a través de la geometría. El arte precolombino casi todo está basado en la geometría. Esa era la manera como ellos se enfrentaban a la naturaleza y era la manera como ellos hacían sus obras. Comenzó a trabajar en escultura a finales de la década de los 50, donde exploró diferentes materiales y formatos, pero mantuvo constante su indagación por el espacio circundante de la escultura, tanto como por el espacio negativo dentro de esta. Sus referentes artísticos eran Fernand Léger y su encadenamiento de formas o un ritmo específicamente moderno e industrial. Anthony Caro y su obra escultórica de estilo abstracto construida con objetos industriales metálicos de desecho. Alexander Calder y el sutil equilibrio de formas. Ben Nicholson con su modo elegante de jugar con planos y líneas, cortes, recortes, curvas y diagonales. Max Bill
y la búsqueda de una continua perfecta en espacios topológicos, y Georges Van Torjolu y la sólida arquitectura de los planos ortogonales. A partir de los años 70 se constituye su etapa más madura como pintor geométrico y comienza a intervenir los espacios públicos con sus obras monumentales. Para Eduardo Ramírez Villamizar, la geometría, las formas, los colores cobran un papel fundamental para entender la esencia de las cosas, de la naturaleza y del mundo. Sus obras y las imágenes que transmiten son poderosas e imponentes, y así como permiten pensar en respuestas para diferentes interrogantes, principalmente procuran los interrogantes mismos. De allí que su obra nos adentre como observadores en una experiencia sensible capaz de llevarnos al pensamiento crítico, a la constante reflexión y a múltiples niveles de interpretación y una obra inacabada. Se quejaban, se burlaban de un arte que no entendían, de un arte que no tenía ninguna figuración, un arte que eran solo formas y colores, y para mucha gente no les decía nada porque no sabían cómo mirar la pintura. Precisamente una de las maravillas de la pintura abstracta es que le ha enseñado a la gente a mirar, y ya aprendieron. Ya es una cosa excelente ir a una exposición y ver a la gente mirando indistintamente. Pueden pasar de un cuadro figurativo a un cuadro abstracto sin ningún trauma, sin ningún problema, porque ya aprendieron que un cuadro es un problema solucionado en una superficie plana con colores y con formas, y eso es una maravilla. Y yo considero la gran aventura que se inició en este siglo y que triunfó en este siglo. Ramírez Villamizar se convirtió en un pionero de la abstracción en Colombia y es, junto con Edouard Negret, pilares de la escultura en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. Su exposición individual de 1952 en la Biblioteca Nacional de Bogotá fue una de las primeras muestras de la pintura abstracta, y su composición de ocres de 1957 fue el primer mural no objetivo en Colombia. Un poco de sus obras. En Bogotá existen 20 obras del maestro Ramírez Villamizar, la más grande colección en el espacio público de la ciudad. Finalmente, el 23 de agosto del 2004, en Bogotá, muere a causa de un infarto agudo al corazón.